Buenas, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermini, vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos a ver, voy a hacer una valoración sobre una de las contestaciones que ha dado Luis Oliver hoy en la rueda de prensa, ¿no? A una pregunta, que realmente es que no la he escuchado muy bien lo que le han dicho, pero bueno, la contestación ha venido a ser que al final a este vestuario no ha venido, no te voy a decir que le hayan maltratado por la opinión pública, pero creo que sí no se le ha valorado en su justa medida por los méritos que ha tenido. Todo el mundo da por hecho que teníamos que arrasar en tercera, cuando el Badajoz creo que poquitas o ninguna vez ha arrasado en tercera. No sé la nueva generación de aficionados dónde ha visto que el Badajoz se pase en ningún sitio, pero esa presión se la ha puesto a los jugadores en los hombros desde el primer momento, ¿no? Bueno, hace alusión a parte a la historia del Badajoz, en parte a esta nueva generación de aficionados del Badajoz. Y bueno, pues yo quería hacer una pequeña reflexión sobre este comentario. Luis, eres una persona que normalmente vas de cara, dices lo que piensas y hay veces que no piensas lo que dices. Es mi opinión. Yo también voy de cara y suelo decir las cosas según las pienso o según las entiendo. Puedo estar equivocado o no, pero las voy de cara y normalmente las suelo decir. Con respecto a esto de los méritos de que el Badajoz nunca ha arrasado en tercera y que esta joven afición no sé dónde ha visto arrasar en tercera al Badajoz o dónde ha visto pasearse al Badajoz, porque la última vez subió desde el segundo puesto disputando un playoff de tres rondas. Pues efectivamente, esta joven afición seguramente no ha visto arrasar al Badajoz en tercera como no lo has visto tú, pero sí lo hemos visto otros que tenemos más años y que somos del Badajoz. Te explico. Esta joven afición del Badajoz hay dos maneras de ser. Una es porque se nace y la otra es porque se nace y porque lo heredas de tus padres. El Badajoz suele ser una herencia familiar, bien de tu abuelo, como en mi caso de mi abuelo Manolo. Yo nací en Badajoz, yo creo que nací del Badajoz, pero yo lo heredé de mi abuelo Manolo, que fue directivo del Badajoz cuando tú ni existías. Lo heredé de mi padre y de mi tío Manolín, que vieron aquel Badajoz. Ya te hablo del plan vintage también. Como habéis sacado la camiseta ayer, pues aprovecho también yo para tirar de vintage. Vieron cómo aquel equipo que era Félix de la Osas, Cona, Fiesta, Zamorita, Pablito, Isidoro Alonso, Jiménez, Salvador y Velázquez ascendían en Mérida a segunda división y salían a recibirlos cuando llegaban desde Mérida. Y ellos nos transmitieron esa pasión y nos transmitieron los valores del Club Deportivo Badajoz. Es muy posible que esta joven afición, a la que tú no te puede faltar razón, de que no han visto pasearse al Badajoz en tercera, tenga esos valores transmitidos de sus padres o de sus abuelos. Y seguramente le habrán contado esto que yo te he contado, o le habrán contado que el Badajoz en el año 85-86 arrasó en una tercera extremeña, pues de la mano de Jaurrieta, ¿no? O que el Badajoz en la temporada 2009-2010 también arrasó, pese a un cambio de entrenador, de la mano de Adolfo Muñoz, también arrasó y subió en la primera ronda de playoff de la Liga de Campeones, ¿no? Entonces, seguramente le han contado estas cosas y por eso esta afición exige del Badajoz. Te hablaba a nivel vintage, como hablabais, pues sacabais vosotros la camiseta ayer, que tú a lo mejor no lo sabrás porque esto es historia de un club de que tiene, pese a tener una refundación en 2012, es un club con más de 100 años de historia y seguramente tú esto lo desconocerás, pero es un club que a esta afición joven seguramente sus familiares le han transmitido esos valores porque de aquí han salido futbolistas muy importantes, ¿no? Futbolistas como fue, por ejemplo, Adelardo Rodríguez, como fue Eusebio, como fue la Joyita Bermejo, como fue Manolo Agujetas, como fue el propio Adolfo, el que ascendió al equipo que llegó a irse a jugar al Atlético de Madrid, como fue Sergio Morgado, que ha sido un jugador muy importante en Primera División, jugadores como Adelardo, que para tu información te puedo contar, pequeña anécdota del Badajoz para que tú la sepas. Adelardo jugaba en el Badajoz y Santiago Bernabéu mandó a Miguel Muñoz al vivero, el viejo vivero, para que viera a un chaval que estaba despuntando en el Club Deportivo Badajoz. Miguel Muñoz se vino al viejo vivero, vio a Adelardo, llegó a Madrid y le dijo: don Santiago, como es, hay 20. Mira por dónde Adelardo termina jugando en el Atleti, termina siendo internacional y termina marcándole 2 goles a Brasil. Y Santiago Bernabéu llamó a Miguel Muñoz y le dijo: Miguel, cuando yo te mando a algún sitio, pon más atención. Pues eso también debes de hacer tú cuando llegas a un sitio, poner atención en la historia de ese equipo. Le dijo: pon más atención y de esos 20 que había, tráeme solo 2. Son pequeñas anécdotas vintage del Badajoz, para que tú sepas un poco por dónde va la historia, ¿no? Por aquí han pasado jugadores muy importantes, jugadores que han dado mucho como jugadores, como puede ser Paco Herrera,
como puede ser Cerebro González, te puedo hablar pues de Keglas, te puedo hablar de Tacoronte, te puedo hablar de López, el delantero centro de aquel Badajoz, que es el padre de López, el que fue jugador de Atleti. Te puedo hablar de muchos futbolistas que han pasado por el Badajoz, en la época que ahora los vas a conocer algunos en los datos que te voy a dar. Jugadores muy importantes, como Tito Vilanova, por ejemplo. Tito Vilanova fue futbolista del Badajoz aquel año que rozamos los playoffs de ascenso a Primera División. Bueno, pues han pasado muchas celebridades por Badajoz, ¿no? Y quizás esta joven afición sí le han contado estas cosas y sí sabe de estas cosas. Y por eso quizás pensaba que nosotros ahora, con lo que vosotros habéis vendido desde el principio, íbamos a arrasar en tercera este año. Tú hablabas de que se le ponían mucho peso en los hombros a los jugadores del Badajoz este año, que quizás haya sido un vestuario quizás a lo mejor algo maltratado, no llegando a ser maltratado por la opinión pública, pero que quizás se le estaba exigiendo demasiado y simplemente se le ha exigido, yo creo que la gente le está exigiendo lo que vosotros habéis vendido desde el primer día, que solo valía el ascenso, que venéis a quedar campeones y que había que quedar campeones sí o sí y que había que ganarle a todo el mundo. Simplemente la gente está exigiendo lo que vosotros habéis plasmado en el inicio de temporada, ¿no? A eso que comentabas de que el Badajoz quizás en pocas ocasiones o ninguna había arrasado en tercera, yo te puedo decir que yo sí he conocido a ese Badajoz que arrasó 2 veces en la tercera extremeña, ¿no? En la primera, que es 1985-86, de la mano de Antonio Jaurrieta, quedó primero sacándole 10 puntos al segundo, tras ganar 32 partidos, empatar 4 y perder 2, hacer 110 goles y recibir solo 10, para hacer 68 puntos cuando eran de a 2 los puntos, ¿vale? Es verdad que es cierto que ese equipo, donde por ejemplo había jugadores tan ilustres como el gran Bernabé en la portería, que jugó 3.780 minutos, como estaba Rodri, que jugó 3.600 minutos y hizo 3 goles, como estaba el Tigre Valverde con 3.780 minutos, o Fael con 3.515. Había jugadores como Isi Lavado con 3.260 minutos, como Macarro, que jugó otros 3.000, más de 3.000 minutos, 3.072 y marcó 10 goles, como Paco Alegre, que jugó 3.251 minutos y marcó 14 goles, o como Paco Herrera, que jugó 2.745 minutos y marcó 12 goles. Creo que te sonará de algo Paco Herrera. Como Carrasco, el hermano del Lobo Carrasco, que fue el máximo goleador de aquel equipo con 38 goles, después de jugar casi 3.000 minutos. Un equipo que arrasó, que era capaz de ganarle 9-0 al Castuera, de ganarle 5-0 y 0-6 a la Azuaga, de ganar 5-0 al Calamonte, ya te digo, de hacer 110 goles, de arrasar en la segunda división. Es verdad que ese equipo luego no tuvo la gran suerte de poder subir, porque en aquella época había que jugar 2 rondas de playoff y pese a eliminar a Las Palmas en la primera ronda, cayó en la segunda ronda con el Eibar en Ipurúa por 2-0 tras empatar a 1 en el nuevo Vivero, ¿no? O sea, en el viejo Vivero. Ese fue uno de ellos. Otro de los equipos fue en el 2009-2010 de la mano de Adolfo Muñoz, que llegó como segundo entrenador de la campaña y también le sacó 12 puntos al segundo equipo, tras jugar 38 partidos, ganar 32, empatar 5 y perder solo 1, hacer 109 goles y recibir 19, ¿no? Para sumar 101 puntos. Para tu información. Un equipo que consiguió el ascenso en el Nuevo Vivero contra el Mancha Real en la eliminatoria aquella de campeones con un gol de Rubí de ese punto de penalti en el minuto 60, ¿no? Y certificó ese ascenso, donde había jugadores como Imola, un portero que llegó a jugar más de 3.000 minutos en el Badajoz, 3.170, como Sandro, que jugó 2.699, como Cajoto, que jugó 2.658 y marcó 8 goles, como Chamorro, que jugó 3.325 y marcó 6 goles, como el propio Rubí, que marcó 14 goles en 2.809 minutos, como alguien que tú conoces seguramente, Alex Herrera, que jugó 2.030 minutos y marcó 7 goles, o el goleador Tony Gol, que le decíamos en aquella época que hizo 29 dianas en 2.957 minutos, ¿no? Con goleadas de 6-0, por ejemplo, a la Estrella, por recordarte algunas, 0-5 a la Estrella y al Coria, 0-5 al Moral, 1-5 al Imperio de Mérida. Pues un equipo que también fue que arrasó en tercera. Quizás estas generaciones lo conocen de oídas por su familia, ¿no? Porque como bien te digo, del Badajoz normalmente se hereda ser del Badajoz o se nace del Badajoz.
Entonces, bueno, pues a mí este comentario en cierta manera sí me ha dolido un poquito. Yo no sé cómo interpretarás tú este vídeo, porque me imagino que te va a llegar y lo vas a escuchar. No, no es una crítica, pero sí me gusta que cuando una persona va de frente, va de cara y habla las cosas, sepa de lo que está hablando y se informe un poquito, ¿no? Y cuando un club tiene una historia tan grande de 100 años, pues lógicamente hay que estar informado de esa historia para poder decir algo en rueda de prensa. El problema tuyo yo creo que es que usas el truco del palo y la zanahoria, ¿no? Y tan pronto estás dándole palo a los jugadores como estás dándole la zanahoria y estás defendiéndolos. Y claro, pues te metes en charcos que al final te terminan mojando, ¿no? Te terminan mojando, ¿no? Porque hay que tener mucho respeto a la afición, por muy joven que sea, que se lo has tenido luego después, en las palabras siguientes del vídeo de la rueda de prensa, y se lo has tenido desde que has llegado, pero siempre hay que tener respeto a la afición, por muy joven que sea, por supuesto mucho más respeto a la afición más antigua, y por supuesto un gran respeto a la historia de un club centenario como es el Club Deportivo Badajoz, del que tú hoy eres dueño, y que quizás gracias a que tú o tu familia seáis los dueños, seguimos existiendo. Una cosa no quita la otra. Pero sí, cuando yo siento algo que no me gusta, siempre he dicho en este canal que voy de frente y lo digo y lo comento. Igual que te alababa hace poco en el vídeo del fichaje 18, te tengo que decir que hoy no me ha gustado lo que has dicho en rueda de prensa. Y que cada vez que digas algo que no me guste, pues te lo voy a hacer llegar y te lo voy a hacer saber. Es mi opinión, mi humilde opinión. Espero que no te moleste, espero que lo entiendas, pero el Badajoz son 100 años de historia y es muy grande, amigo Oliver. Muy grande. Así que nada, un fuerte abrazo desde aquí, deseándote siempre todo lo mejor, porque todo lo mejor tuyo será nuestro ascenso y que nuestro equipo siga para arriba y siga viviendo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.